Sí. Hola, buenos días. Bueno, damos inicio a la actividad del día viernes. Mirta, adelante, por favor. Buen día, soy Mirta Goldstein y tengo el gusto de conducir esta mesa. Hoy y mañana tenemos mesas extraordinarias y con ellas concluimos este simposio. Los esperamos para despedirnos. Hoy acá con nosotros está nuestro invitado especial, Jaime Spilka, hoy residente en España, quien se ha ocupado de un tema difícil en la teoría psicoanalítica, cuál es la complejidad de los conceptos de identificación y desidentificación en las curas. Damos por sentado que la cura se dirige hacia la desidentificación. Sin embargo, en el camino tropezamos con las identificaciones imaginarias con el analista, las cuales a veces cuesta disolver. Discernimos identificaciones transitorias y otras constituyentes del sujeto. Entre las constituyentes tenemos la identificación primaria, la identificación especular, la identificación al rasgo simbólica. Entre las transitorias podríamos incluir la identificación histérica por contagio histérico, la identificación melancólica, las que si bien pueden cronificarse, no necesariamente lo hacen. Quiero recordar el artículo Desidentificación escrito por Willy Baranger, Néstor y Raquel Goldstein. Este artículo comienza así: la identificación es a la vez estructurante y alienante. Si la cura psicoanalítica tiene un fin, no puede ser otro que la desalienación en la medida en que ésta es posible, pero no la desestructuración. Con lo que estamos llevados a diferenciar identificaciones estructurantes, identificaciones más o menos mal estructurantes e identificaciones resueltamente alienantes. Para Serge Leclerc, matar al niño maravilloso y siniestro que nos habita consiste en matar en análisis a los padres que han marcado al niño mediante sus primeras identificaciones. Quizá la mayor dificultad en la cura es la desidentificación del llamado objeto enloquecedor o el otro gozador. Bueno, vamos a comenzar la actividad. Primero escucharemos la conferencia de Jaime Spilka, doctor en medicina, psiquiatra, profesor auxiliar de UBA, expresidente de APA y vicepresidente de la Asociación Psicoanalítica de Madrid. Es autor de varios libros, artículos, tanto en revistas nacionales como internacionales, y muy querido y respetado en Latinoamérica. Luego de la disertación, dos miembros de APA, miembros titulares de nuestra institución, Luis Campalans y Jorge Gorodokin, aportarán brevemente preguntas y comentarios. Bueno, ¿estamos? ¿Comenzamos? Jaime, te doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, estoy muy agradecido a todas las personas que organizaron el simposio de haberme otorgado este espacio. Ustedes saben que para mí participar en una actividad de APA siempre es una satisfacción muy especial y un gran placer. Yo pertenezco a APA hace la friolera de 58 años, cuando en el año 1962, con 25 años, comencé los seminarios. Así que tengo un larguísimo recorrido y cada vez que APA me solicita una actividad, para mí es una verdadera alegría poder estar presente otra vez en una institución tan querida, de la que me siento tan orgulloso y a la que admiro mucho y a la que siento una gran gratitud por todo lo que significó en mi formación profesional y personal. Quiero saludar a todos los amigos a través de este medio y decirles que los recuerdo con cariño y les mando un gran abrazo. El tema del que voy a hablar hoy es un tema muy complejo, como Mirta lo acaba de
señalar. Voy a decir cómo lo voy a enfocar. Lo voy a enfocar primero haciendo una muy pequeña exposición de las ideas de Kojev-Hegel que me han llevado a hacer una lectura muy distinta de ciertos textos de Freud a los que me voy a referir, y que me permitieron comprenderlos de una manera radicalmente diferente. Después me voy a referir brevemente a dos textos de Freud que son muy importantes, como es Psicología de las Masas y Análisis del Yo, en su capítulo 7, el otro texto, El Yo y el Ello, en su capítulo 3, y finalmente, si tengo tiempo, si el tiempo me alcanza, voy a hacer una pequeña referencia a ciertas obras literarias de Jorge Luis Borges que me parecen que señalan maravillosamente el ampás que implica el problema de la identificación, como solamente en el arte se puede representar ciertas cosas mucho mejor que en el discurso y en la prosa científica. Ustedes saben que la problemática en torno a la identificación forma parte de un larguísimo y antiguo debate dentro de la historia de las ideas psicoanalíticas. Y de sus diferentes desarrollos es inevitable que surgen y se postulen conceptualizaciones teóricas diferentes, distintas direcciones de la cura y también variadas metas terapéuticas. Dentro de toda esta gama, un aspecto que creo que me resulta importante destacar es el ampás que muchas veces se produce en el tratamiento psicoanalítico cuando se considera la identificación o a cierta identificación como una meta a alcanzar con un determinado contenido sustantivo. Aquí es donde quiero introducirme brevemente a través de los comentarios de Kojev sobre la fenomenología del espíritu de Hegel, realizado en su Escuela de Altos Estudios en París, y no tenemos que olvidar que de estas clases se nutrió, por ejemplo, Lacan para apoyar gran parte de sus desarrollos sobre el deseo, realizado sobre todo en los seminarios de los años 1957 y 1958. Es interesante seguir a Hegel-Kojev o a Kojev-Hegel para decir algo muy interesante que ellos plantean. El hombre es autoconsciente, tanto de su realidad como de su dignidad humana, con lo cual supera el simple sentimiento de sí, que sería algo específicamente animal. La identificación humana es distinta de la identificación animal. Comprender al hombre es comprender en gran parte el origen del yo revelado por la palabra. Esto me parece que es muy importante. Comprender al hombre a través del origen del yo revelado por la palabra ya es toda una posición muy importante, muy fundamental, muy radical, que el yo, como diferencia del sentimiento de sí, que es un sentimiento animal, se estructura más allá de cualquier intuición, de cualquier sustancialización vivencial, sino que está estructurada solamente a través de la palabra. Y la palabra justamente es lo que ilumina, pero al mismo tiempo oscurece todo el problema de la identificación y la identidad, porque la palabra que ilumina es la palabra que oscurece. Decía Mirta antes, refiriéndose a la doble posición que había en las identificaciones, que podían ser estructurantes y alienantes. Yo personalmente creo que es en función de la palabra, es en función de la palabra que lo que estructura aliena y lo que aliena estructura. Esa paradoja que es tan importante que podamos constantemente recorrer. Por lo tanto, el análisis del pensamiento, la razón, el entendimiento y en general todo comportamiento contemplativo, pasivo, no pone jamás de manifiesto el nacimiento de la palabra yo ni la autoconciencia. Dice Kojev, y me parece que es fantástico esa observación que él hace, cuando solamente se contempla,
se es absorbido por lo que se contempla, y solamente un deseo vuelve al sujeto que contempla hacia sí mismo. Es el deseo el que constituye y lo constituye como ser en tanto que yo. Es ese deseo el que instaura a un objeto y a un sujeto diferentes entre sí. El yo humano se instituiría entonces solamente como yo deseante. Esto es un punto que yo quiero remarcar porque esta va a ser mi posición fundamental, que el tema de la identificación en realidad solamente se puede abordar psicoanalíticamente a través de lo que llamaríamos el deseo de una identificación, el deseo de una identidad, lo cual implica que no podemos plantearlo en términos de ninguna estructura o de ningún desarrollo de estructura o de ningún mecanismo por el cual una estructura se va a perfeccionar. Si solamente es deseo de identificación e identidad, es otra cosa totalmente distinta que la de una sustancialización lograda. Sigo con Koyev un ratito. El deseo, tomado como tal, antes de su satisfacción, es una pura nada revelada. Esto me encanta. La presencia de una ausencia y por ende algo distinto de una cosa real, estática y dada que se mantiene en la identidad consigo mismo. Si el sujeto es fundamentalmente un sujeto deseante, pero el deseo es una pura nada revelada, la presencia de una ausencia y por ende algo distinto de una cosa real, estática y dada, que se mantiene en la identidad consigo mismo, podemos decir que el deseo de identificación y el deseo de identidad es un deseo jamás cumplido. Y justamente una hipótesis que yo quiero recorrer todo el tiempo es que cualquier intento de cumplimiento es la semilla de la patología. Este yo de deseos, que se nutre de deseos, es esencialmente otro que un yo animal. Nunca será identidad o igualación consigo mismo, sino negatividad negatriz. Aquí Koyev entra totalmente en la teorización de Hegel. De otro modo, será fundamentalmente devenir y su forma universal será más temporal que espacial. Así, su permanencia en la existencia significará para ese yo no ser lo que es, en tanto que naturaleza estática y dada, y ser lo que no es, en tanto constante devenir. Y después hace esa mención tan clásica y tan conocida de que el deseo antropógeno difiere del deseo animal por el hecho de dirigirse no hacia un objeto dado, sino fundamentalmente a otro deseo. Así, por ejemplo, entre un hombre y una mujer, el deseo es humano si no se desea solamente el cuerpo del otro, sino fundamentalmente su deseo, ser amado o mejor aún, ser reconocido. Y si uno se dirige a un objeto natural, solamente la relación se humaniza en tanto está mediatizada por el deseo de un otro dirigiéndose al mismo objeto. Así, concluye, es humano desear lo que desean los otros porque lo desean, por lo cual la historia humana termina siendo la historia de los deseos deseados. Cuando yo trabajé este texto, surgieron en mí interrogaciones muy distintas a todas las que yo tenía cuando había leído, por supuesto, bastante tiempo antes, los trabajos de Freud, Psicología de las Masas, El yo y el ello, y empecé a releerlos y empezaron a cuestionarse dentro de mí varias cosas. Entonces, pienso que pasando a una interrogación más psicoanalítica, podemos considerar que muchas veces la cuestión de la identificación de una manera inmediata, casi como un proceso mecánico, sin preguntarnos por el hecho de identificarnos en sí mismo, ni por las razones que nos conducen a la identificación. Ya que antes que nada, surge la pregunta, ¿por qué alguien tiene que ser otra cosa distinta de lo que es? O,
¿por qué la entidad no viene dada por el simple estatuto biológico u ontológico de un determinado sujeto? Porque Freud, al plantear el problema de la identificación, yo creo que rompe y trasciende un campo establecido en el pensamiento filosófico occidental, sea tanto en el plano lógico como metafísico, que muchos consideran solidario, en el cual la identidad sería el resultado de una tendencia inevitable de la razón que reduce lo real a lo idéntico, sacrificando lo múltiple. Así predomina el principio ontológico de identidad, A igual a A, según el cual toda cosa es igual a ella misma, o ens es ens. Y en esa identidad, curiosamente, ya se vislumbra toda la problemática de lo que es la unidad consigo mismo de la cosa. La unidad, el ser una, es una cuestión totalmente abstracta. Poco dice del ser sí mismo consigo mismo, a lo que el principio de identidad se refiere metafísicamente. De allí que el A es igual a A, que aparentemente nos tranquiliza y nos apacigua, sea justamente el punto de partida de nuestros verdaderos quebraderos de cabeza, ya que afirmamos solamente una tautología o no podemos dejar de seguir la difícil pregunta por el qué de que A sea A, por el qué de que A sea uno con ella misma. Y es que toda consideración de un inconsciente radical, como lo plantea Freud, pone en cuestión tanto al ser como a la identidad ontológica, lógica o metafísica. Esto creo que es un concepto que me ha acompañado mucho en la relectura de estos trabajos de Freud. Porque el que A sea igual a A da lugar a una paradoja que ya el definirlo como idéntico a sí mismo ya lo aleja de sí mismo. En realidad, la paradoja es que para que A sea A, tendría que no ser idéntico a sí mismo, porque el tema de la identificación o de la identidad se realiza en lo real antes de que se cuestione el tema de la identidad. Cuando se cuestiona la identidad, ya la identidad desaparece. Es algo muy parecido a lo que pasa con el concepto de ser. Uno es en la medida que no se pregunta por el ser. Cuando se pregunta por el ser, uno ya deja de ser. Para ser, el sujeto, curiosamente, tiene que ser otro del que es. Y aquí volvemos a Koyev-Hegel, no ser lo que es y ser lo que no es. Es decir, que debe perder una cierta identificación coalescente, un uno absoluto que en realidad es nadie, conminado a ser otra cosa diferente. Entonces no se trata del problema de la identificación en términos de un desarrollo natural, sino como momento culminante de un acto de hominización. A mí me interesa pensar la identificación como acto ético. Y creo que es desde la estructuración edípica, desde la posteridad de la estructuración edípica como acto ético que el tema de la identificación tiene algún sentido. Yo uso el concepto de conminación, que uno está conminado a hacer otra cosa de lo que es ontológica o biológicamente, porque creo que lo importante de cómo aparece la identificación en el proceso analítico, en el pensamiento analítico, es como conminación a ser otro del absoluto uno coalescente, del mítico ser puramente biológico o ontológico del antes. Con lo cual, lo que quiero marcar es que la identificación no nace espontáneamente de la subjetividad individual, sino que está inducida básicamente por el otro. Esta conminación es una prescripción, es una orden, es una amenaza y también podríamos decir es una ley. Y es un intento de expresar que la identificación como problema no debe ignorar de ningún modo la retroactividad edípica, la Nachträglichkeit freudiana que es tan importante en esta cuestión. De allí me interesa marcar que toda conminación identificatoria indica
al mismo tiempo la desidentificación. Implica una pérdida, implica un duelo por un ser que paradójicamente antes no fue. El uno absoluto en realidad no era nadie, pero que después, cuando está conminado a hacer otra cosa, paradójicamente ya no puede ser. Este es un juego de palabras, pero que intenta plantear toda una cuestión que yo creo que no debemos olvidar si creemos radicalmente en la hipótesis del inconsciente, que el sujeto de la identificación es un sujeto que antes no fue y que después no puede ser. Para mí, da cuenta de la originalidad del sujeto del que se trata. Tanto respecto a la cuestión del ser, me gusta definir al ser como un efecto mítico retrospectivo del acto del habla, porque ya antes de hablar no fue y después ya no puede ser sino a través de otra palabra. También en relación con la cuestión del inconsciente, que yo entiendo como el lugar donde se gesta la maldición en el ser por el acto del habla. También en relación con la verdad, que deviene imposible después de que por hablar aparece como la búsqueda de un antes, donde no había nada para decir ni nada para callar, pero que después por decir ya no se puede terminar de decir. Si llego a poder decir algo de Borges, es maravilloso como en su maravilloso poema El otro tigre, esto se puede constatar de una manera fantástica. Por eso no se nos debe escapar que la identificación como problema solamente aparece en el ser humano que habla o que es combinado a la palabra, como decía Koyev Hegel. Es a través de la construcción de la palabra yo, desde donde puede surgir la pregunta sobre qué o quién se es, y donde surge el problema del ser como tal en general. Otra cuestión que me interesa es que generalmente pensamos la identificación desde el segundo término. Por ejemplo, decimos que A se identifica con B, donde B tiene un referente imaginario o simbólico que lo designan con una aparente claridad, tanto semántica como ostensiva. Pero si definir qué o quién es B, aunque parezca fácil, nos enfrenta con un problema complejo, ¿qué decir entonces sobre la tremenda complejidad de definir a? Ya que, ¿qué es ser A? ¿Quién es A antes de cualquier identificación? Y esta es una cuestión de las que más preocupó a Freud desde la oscura y ambigua presentación del tema de la identificación primaria, al que se refirió también Mirta en su pequeña introducción. Una cosa es, en efecto, identificarse con, y otra bien distinta es ser identificado lisa y llanamente, es decir, quedar identificado. La problemática que se plantea es cómo ser uno, siendo que se debe pasar necesariamente por el otro, y quedar o ser identificado no es para nada ajeno al hecho de ser nominado. A mí me interesa mucho todo el tema de la nominación. Cuando a alguien lo llamamos, por ejemplo, Pepito, en ese momento decimos, tú eres esto, y el sujeto está invocado a ser lo que será al mismo tiempo imposible ser, porque cuando se lo nombra, de alguna manera se lo acusa, y si uno piensa en la Nastrelis caetedípica, se lo acusa de un crimen sexual, ya que cuando se le dice, tú eres esto, tú eres Pepito, por ejemplo, queda marcado para siempre como la criatura sexual animal que jamás estará a la altura de su nombre. Y ahí hay un tema interesante, que es la relación del ser con la culpa, porque ser algo o ser alguien, paradójicamente, deviene idéntico a ser culpable de algo. Cuando
hay una orden de identificarse en la vida cotidiana por la policía o por quien sea, siempre hay un sentimiento subjetivo de presunta culpabilidad. Y el sujeto que asume esta acusación fundamental queda instalado en una permanente deuda con el significante de su nominación, por ejemplo, Pepito, deuda que nunca podrá saldar, porque nunca sabrá ciencia cierta qué es lo que el significante le requiere ser. ¿Qué es ser Pepito? Y la cuestión estriba en cómo el sujeto va a metaforizar el llamado de su significante primordial en una especie de deuda inacabada, que me interesa mucho referir al hombre de las ratas y la deuda de la que Freud siempre habló con tanta inteligencia en el tema del hombre de las ratas. Bueno, no sé cómo voy de tiempo. Te doy 2-3 minutos, así después tenés una segunda vuelta. Nada más, bueno. Entonces, bueno, yo quería decir que en la identificación en Psicología de las Masas y Análisis de Yo, en el capítulo 7, es muy interesante marcar que Freud plantea una identificación fundamental con el padre como ideal. A mí me interesa marcar la identificación primaria, de las que tantas veces se habla, que es una identificación que está conminada por la figura del padre ideal. Que Freud ligue la forma primordial de la identificación al ideal paterno y a la prehistoria del complejo de Edipo, como él marca en ese trabajo, muestra que en el sujeto de la identificación se trata siempre de una carencia que no está ligada al campo instintivo de la necesidad o al campo de la sexualidad anaclítica que toma a la madre como objeto primordial, sino de una carencia marcada por el padre como ideal cultural, como quien conmina a ser en el momento mismo en que imprime al sujeto su falta en ser, ya que desde lo biológico o ontológico, su ser no tiene ninguna otra carencia que la de los objetos de su necesidad. Y Freud continúa una línea que ya había trazado en el capítulo 3 de Introducción al Narcisismo, en el cual destacaba cómo la pérdida de la mítica unidad imaginaria narcisista se compensaba con la formación de un yo ideal, ligada a la actitud crítica de los padres que ahora destronan al sujeto del lugar del His Majesty the Baby, que habían contribuido ellos mismos a constituir. Mirta habló de Leclerc, que justamente se refería a este tema, que es muy importante. Con lo cual, el A del sujeto por el cual nos preguntábamos no es más que el sujeto en falta frente a la completitud imaginaria del otro paterno ideal, completitud que no es la del objeto que colmará la necesidad, sino la del que marca lo que ha de ser como sujeto humano de cultura, sujeto de perenne carencia de una totalidad imaginaria, que antes no fue real y que ahora no puede ser, en tanto se adjudica al ideal. El A queda marcado como el sujeto de una identificación imposible, de un narcisismo primordial perdido para siempre, con lo cual la identificación primaria es en realidad también la primer desidentificación y que queda supeditado a la presencia inalcanzable del ideal. Identificación imposible, ¿sí?, que en Freud siempre es presentada como excisiones entre consciente, inconsciente y preconsciente, entre ello, yo y superyo, etc. Todo marcharía aparentemente en forma armónica, dice Freud, si no entra en juego la estructura edípica, porque la identificación con el ideal tan anhelado, dice Freud, cobra una tonalidad hostil y se comporta como el retoño de la primera fase oral. Curiosamente, la relación con el padre como ideal está encaminada a no poder realizarse, ya que las condiciones estructurantes del Edipo imponen al sujeto un límite y una merma de goce, justamente en virtud de la posible identificación con el padre, que va a ser lo que al mismo tiempo inscribe como prohibido.
Es como si el destino de toda hominización fuera la identificación como fallida e imposible. Está conminado por el ideal a ser otro de su ser biológico o ontológico, pero otro que finalmente jamás podrá ser. Si no hubiera habido conminación, tampoco hubiera habido imposibilidad. ¿Quieres que pare ahora? Oh, no te escucho. ¿Quieres que...? No te escucho. No te escucho. No te escucho, Mirta. Creo que no había prendido el micrófono. Ah. Ahora sí. Bueno, dejamos acá y dejamos lo de Borges para la segunda vuelta, que seguro va a ser muy útil para las respuestas. Vale. A mí me parece muy importante esto último que trajiste de la identificación primaria. Se liga con una pregunta que tenía preparada, y es que para mí la identificación primaria es la identificación a la pulsionalidad parental. Y entonces esta idea que he trabajado un poquito, me gustaría como consultarla también contigo, porque el tema de la pulsionalidad parental es algo que generalmente queda fuera de la teoría. Bueno, me pareció muy interesante este tema de la igualdad como un símbolo diferencial, se escribe como un símbolo diferencial. Claro. Así que bueno, le voy a dar entonces la palabra ahora a Jorge, que tiene preparado sus preguntas, y después a Luis. Adelante. Bueno, ¿se escucha? Bueno, ante todo quiero agradecer a la Secretaría Científica y a la comisión organizadora del simposio la invitación a esta actividad en la que podemos dialogar con el doctor Spilka, al que valoro y respeto mucho. Los textos que nos hizo llegar Spilka a través de la Secretaría Científica nos muestran su profundo conocimiento de la filosofía y el aporte de un punto de vista psicoanalítico muy enriquecedor. Voy a tomar algunas de las líneas posibles de su texto y las preguntas que me surgieron a partir de la lectura. Transitamos tiempos de incertidumbre. Hoy, más que nunca, podríamos caer en la tentación de un discurso totalizante que restablezca ese mundo seguro que creímos tener y que nunca existió. Las ideas de Spilka acerca de la desidentificación constituyen una apuesta a tolerar la falta, abandonar aquello que nos amarra al otro, y la propuesta de la búsqueda de una identidad inalcanzable. El autor ubica la desidentificación en el centro de la escena, en tanto cuestiona las ataduras y habilita el deseo. Le pregunta, ¿por qué alguien tiene que ser otra cosa distinta de lo que es? ¿O por qué la identidad no viene dada por el simple estatuto biológico u ontológico de un determinado sujeto? Cuestiona una identidad lógica, ontológica o metafísica y nos introduce en un mundo de paradojas. El texto de Spilka provoca, cuestiona y nos invita a un replanteo no solo teórico, sino clínico. El autor nos dice, para ser, el sujeto tiene que ser otro del que es, no ser lo que es, ser lo que no es. Es decir, que debe perder una cierta identificación coalescente, un uno con mayúscula absoluto, que en realidad es nadie, combinado a ser otra cosa diferente. Dicho de otro modo, para constituirse como sujeto deberá renunciar a las aspiraciones narcisistas de un ser sin fisuras. En esta paradoja se inscribe la identificación y por ende también la importancia de la tarea de desidentificación. Estamos combinados a ser lo que no somos, solo la desidentificación
nos permitirá soltar amarras y salir a la búsqueda siempre inalcanzable de nuestro ser justamente donde no somos. La tarea de desidentificación es encontrarnos con lo que no fuimos y nunca seremos, ese uno del narcisismo primario. Son numerosas las referencias de Jaime acerca del texto freudiano. Solo tomaré alguna de ellas. La identificación para Freud es la forma de negación más primaria previa a toda investidura objetal. El varón se apodera del padre por identificación, quiere ser como él, comportarse como él, en definitiva se constituye en su ideal. Hecho trascendente en el proceso de hominización. Prepara además el terreno en el que se va a desarrollar el complejo de Edipo en su doble versión. Nos dice Freud en la introducción del narcisismo que el niño, y subrayo, debe ser el centro y núcleo de la creación y más adelante debe cumplir los deseos irrealizados de sus padres. Ese narcisismo primario, His Majesty the Baby, que creímos alguna vez ser, ha devenido ahora en ideal al que debemos satisfacer. Solo, y esto es textual de Jaime, solo la ruptura con ese deber ser que nos constituye nos habilitará como sujetos deseantes. El mandato que nos combina a identificarnos, dice Pilka, siguiendo a Freud, también nos indica el camino de la desidentificación. Así como el padre debe ser, así como el padre no te es lícito ser. Muchas cosas le están reservadas. Afirma Pilka que toda combinación identificatoria lleva en sí mismo la semilla de la desidentificación e implica un duelo. Jorge, la pregunta, por favor. Ya llego. Respecto a la dirección de la cura, nos plantea que se nos abren dos caminos. Una dirección en la que juegan la realización del ser, del saber, la verdad y la identidad, fundada en la lógica aristotélica, y otro camino que se dirige a la deconstrucción, en la que prevalece la constante tensión entre significado, sentido y sinsentido. Más adelante, dice, tal vez el arte analítico incide en la articulación de ambas posiciones. La metafísica, en la que lo que se dice es, con la deconstructiva, que recordando lo inconsciente apunta a lo que se dice no es, denunciando a la lógica aristotélica como puro semblante. Algunas preguntas. En relación a la deconstrucción, ¿en qué condiciones se hace posible? ¿Qué ocurre en aquellos pacientes cuya labilidad estructural los lleva al borde del abismo? ¿Cómo vivir sin ataduras y no precipitarnos al vacío? Quizá la transferencia como sostén imaginario nos permita transitar ese camino. ¿Es posible pensar que la tarea de deconstrucción nos lleve a sustituir ciertas identificaciones por otras menos rígidas y más permeables? Analistas y pacientes estamos tentados por la unidad imaginaria y por un mundo sin vacilaciones. Me pregunto entonces acerca de los límites del trabajo de desidentificación de construcción. ¿Qué implica para nosotros, los analistas, un trabajo análogo con nuestras identificaciones, convicciones y creencias? ¿Acaso no tenemos nuestros dioses y nuestras parroquias? También podemos extender la pregunta a las marcas identificatorias en nuestras instituciones y en la incesante necesidad de deconstruirlas. Gracias, Jorge. Luis. Bueno, ¿se escucha bien? Sí. Bueno, en primer lugar agradecer a la Secretaría Científica y a la Comisión del Simposio por la invitación, y desde ya un gusto enorme poder comentar algo de las múltiples cosas que nos trae Jaime. Creo que compartimos ciertas nociones básicas como punto de partida.
La identificación es un fenómeno propiamente humano, es decir, no es natural o instintivo, sino un efecto del habitar en el lenguaje como estructura, es decir, un efecto de que el animal humano sea un hablante ser, donde se constituye como sujeto deseante y por lo tanto la identificación va a implicar al ser de ese sujeto. Por ende, la identificación no se va a sostener en la igualdad, en la mismidad, sino en la diferencia, por estar sujeta a la lógica del significante, que es una lógica de la diferencia pura, irreductible, y que viene a romper con el principio de identidad aristotélico, como nos lo muestra Jaime. A es igual a A, donde cada A, siendo la misma, es a la vez radicalmente diferente a la otra. Será entonces cuestionada y quedará como una ilusión o espejismo la idea de una identidad consigo mismo, que pueda resolver la alteridad irresoluble de la identificación, que es una otredad no empírica, sino simbólica, abstracta, y alcanzar así un ser pleno e inequívoco. La identidad es la ilusión de lo uno como totalidad, como un todo que borra al sujeto singular y por eso hace masa. La identificación al ser del uno por uno, donde cada uno se define solo por ser distinto al otro uno, impide la identidad que queda como imposible. Hay luego una relación indisoluble y causal de la identificación con el deseo del otro. Deseo del otro que es esencialmente falta, no una falta empírica que podría colmar algo que exista, sino una falta que existe como tal, irreductible, y que es falta o insuficiencia del ser debida al existir como sujeto del lenguaje. Entonces, no se es en sí, sino en relación al otro, con mayúscula, entendido como el lugar de la palabra y del lenguaje, más allá del semejante, y también en relación con los deseos de ciertos otros, con minúscula, los padres en particular. En esa dependencia esencial se apoyan las motivaciones morales, como bien cita Spilka de Freud. Es decir, que el superyo es también el heredero de este desvalimiento originario. Esto nos lleva a repensar e interrogar los tres tipos de identificación, o bien identificaciones, en plural, descritos por Freud, que parecen formar un conjunto, pero que tienen un estatuto diferente. En primer lugar está la designada como identificación primaria o primordial, oscura y ambigua, como bien dice Jaime Spilka. ¿Quién es ese padre de la prehistoria personal del que habla Freud? ¿Qué cosa es una identificación directa, sin mediar la relación de objeto? Pensamos que aquí se trata de un axioma de Freud, de un principio de la teoría como punto de partida. Nos preguntamos, y le preguntamos a Jaime, si esa identificación primaria puede homologarse o asimilarse a la entrada del infans en el lenguaje, en el otro como preexistente al sujeto. El otro donde se constituye como sujeto que lo combina a ser, como dice Jaime, y hacer en falta está antes y de entrada respecto de la identificación. Dicho de otra forma, se entra al ser por el otro y donde el sujeto está en posición pasiva. No se trata de identificarse con, sino de ser identificado, como imperativo. Es pues una identificación constituyente y fallida a la vez. El otro me nomina, me da un nombre propio que permite que el sujeto se cuente como uno, pero deja abierta y sin resolución, en deuda, la cuestión del ser. No me puede decir quién soy y qué quiero, que sería lo que retorna detrás de la demanda de análisis. Sigue la llamada identificación secundaria, que es a un rasgo único o unario, rasgos que son productos o saldos significantes de las relaciones de objeto, que es constitutiva de instancias o categorías y que por eso están erotizadas.
En especial ese tándem ideal del yo superyo, que es heredero de las identificaciones edípicas cruzadas y en un doble sentido. Heredero de sus prohibiciones y a la vez de sus deseos, y que ordena el goce incestuoso también en el doble sentido del término ordenar, constituyendo al superyo como una paradoja esencial e irremediable. La llamada del tercer tipo o histérica es una identificación al deseo de los otros como semejantes, cuyo efecto, como decía Mirta, es el contagio, la sugestión y en particular el síntoma. Un ponerse en el lugar del otro que da acceso a un goce por procuración, es decir, a través de ese otro. Su particularidad es que puede ser puntual y transitoria, al igual que la identificación que hace más artificial. Termino ahora. Entendemos que la idea de desidentificación, un término que Jaime Pilca toma de los Garanger y los Goldstein, plantea la cuestión de la identificación en el curso y en la dirección de la cura analítica. La pregunta por los efectos analíticos sobre las identificaciones, incluyendo, claro está, la identificación con el analista. Como bien dice Pilca, las identificaciones son silenciosas y solo hablan y tomamos noticia de ellas, por lo general, a través del síntoma, es decir, a través de padecerlas. Por lo que interpretar las identificaciones es construirlas y a la vez, en ese quehacer, deconstruirlas. La identificación tiene entonces ese doblez, esa ambigüedad, ese impas, esa encrucijada, como dice Jaime Pilca, cuyo paradigma es el superyo, que combina y prohíbe el goce a la vez, que hunde sus raíces en el ello y por eso va más allá del placer. Por Luis, lo tanto, ¿tenés una pregunta? Así. Sí, ya hice una pregunta antes. Bueno. Si tengo lugar, hago otra. Por lo tanto, la cuestión de la identificación trasciende, y la clínica de la identificación trasciende la cuestión de las identificaciones buenas y malas, correctas o incorrectas, normales o patológicas, trascendiendo la psicopatología o dejándola como meramente descriptiva. La meta del análisis no es entonces una ortopedia de las identificaciones, cuyo referente no podría estar sino en el analista, en procura de una identidad inequívoca, de un sí mismo sólido que coagule al ser y obture su falta, generando al cabo más malestar. Se trataría, por el contrario, de confrontar al sujeto, a cada uno, con las identificaciones que lo combinan, que intentan darle sentido a su ser a través de mandatos e ideales. Luis, cerramos. Déjame terminar. Vaciarlas de sentido, de consistencia, quedando como una pura marca indeleble, para así generar y facilitar la puesta en acto del deseo, es decir, de su falta de ser. Y termino con una pequeña pregunta para retomar cómo queda en esta perspectiva, para Jaime, la pregunta por la noción de self, de sí mismo, y sobre todo de como un self logrado. Nada más, muchas gracias. Bien. Bueno, Laura, ¿qué dice el público de Facebook? ¿Qué nos cuenta? Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Los felicito. Y hay muchas felicitaciones, gente conectada desde todas partes, desde Italia, desde Bariloche, desde Bahía Blanca, desde Costa Rica, desde Madrid. Así que bueno, todos saludos y muchas felicitaciones, pero no me voy a extender en eso. Les voy a transmitir algunos comentarios que van llegando acá por Facebook. Liliana Prim dice, ¿cómo se hace para desear cuando lo deseado ya no existe? Perla Frenkel pregunta, ¿cómo relacionamos el tema de ser nominado por otro con el nombre propio? Liliana Polaco dice, interesante pensar esto del nombre y acusar una combinación de ser y culpa. Quizás por eso ahí en la nominación hay una carencia. Cristina Martínez Chipolati dice, identificación primaria, qué interesante reflexionar sobre este tema. Ricardo Spivak reclama, dice, faltó lo prometido de Borges. Perla Frenkel pregunta,
¿Hay diferencia entre aquello que conmina como superyo y lo que habita desde el ideal? Ana Rosenfeld. Laura, no abrumemos, paremos acá y hacemos otra vuelta, si no es imposible contestar. Jaime, tenés la palabra. Bueno, muchas gracias por la intervención de las personas que trabajaron mis textos. Les agradezco mucho todas las consideraciones. Ojalá tuviese respuestas, porque si yo tuviese una respuesta, entonces tendría una relación armónica con la pregunta. La pregunta quedaría perfectamente clausurada. Y si me permiten, me gusta mucho todo lo que dijeron los comentadores, pero sobre todo no tanto porque me hace dar respuestas, sino porque me incita a seguir haciendo enunciados, porque yo creo que hacer enunciados tiene más valor de desarrollo creativo que dar respuestas. La respuesta siempre es un compromiso que termina en cierto modo con una cierta impostura. Y en cambio hacer enunciados es seguir desarrollando el tema. Yo quisiera responderle a las dos personas que comentaron y agradecerles mucho la calidad de las intervenciones que han tenido, la riqueza de la lectura que han realizado, enunciando primero un enunciado general. Después voy a ir a lo de Borges, que tal vez lo quiero leer porque es muy rico, ¿no? El enunciado general es, dicho así, si nos preguntamos por quién es A, yo diría, o sea, ¿quién se identifica? Yo diría, es el sujeto que antes no fue y después no puede ser. Fíjense la insistencia que yo hago en la deconstrucción. Y si nos preguntamos por B, es decir, ¿con quién se identifica? Volviendo a la cuestión de la Anastrelis caitedípica, diremos que con quien señala la dirección de su deseo en su imposible realización. Esto me parece que es algo que creo que es muy importante sostener. El tema de la palabra, el tema del lenguaje es fundamental en esto. Y es imposible no referirse a la identificación primaria si no se refiere uno a la represión primaria, que es un concepto que es prácticamente el que circunda, el que acompaña al tema de la identificación primaria. Si ustedes me preguntaran, ¿quién es el autor que mejor me hizo entender qué es la identificación primaria? Puede ser que se rían, pero justamente es un filósofo que aparentemente es antipsicoanalítico. Y el filósofo al que me refiero es Wittgenstein. Wittgenstein tiene dos enunciados que son maravillosos. Uno dice, lo que la palabra representa no puede ser representado por la palabra. Y el otro es, lo que la palabra significa o expresa no puede ser expresado por la palabra. Son dos expresiones fantásticas que me sirven también para poder responder a los comentadores o intentar responder algo a los comentadores. Lo que quiere decir eso es que en el momento que se construye la palabra que representa o expresa, en ese mismo momento lo que la palabra representa no puede representarse por las palabras, o sea que la creación de la palabra implica lo que no se puede decir. Y eso es un tema que a mí me es muy caro en toda mi obra, que es esta forma de querer formular lo que no se puede decir porque se dice, como que el decir paradójicamente excava la imposibilidad del decir. Wittgenstein lo dice magistralmente. Yo no podría decirlo más magistralmente, para eso les remito al Tractatus de Wittgenstein, que es fantástico porque lo completa de una manera maravillosa. Respecto a Borges, simplemente quiero mencionar tres. Perdonen que no pueda tomar todo lo que ustedes plantearon, porque es enormemente importante.
El tema de la represión primaria lo quiero definir al final de todo de lo que quiero decir. Borges tiene 3 trabajos importantes sobre el tema de la identificación. Uno es Pierre Menard, autor del Quijote, donde Pierre Menard quiere escribir lo que escribió Cervantes y donde hace prácticamente un incesto creativo. Ya que digo incesto creativo, personalmente creo que cualquier identificación que se pretenda lograda es una forma de incesto. En ese sentido, lo que nombraron mis comentadores y también comprendieron ese doble mensaje del ideal del yo, del super yo, así como yo has de ser, así como yo no has de ser, es tal vez la clave fundamental de que cualquier identificación que se pretenda lograda siempre es de alguna manera una transgresión incestuosa. Y lo importante de esta cuestión es cómo se puede sostener justamente el abismo, cómo se puede sostener la no realización pulsional y transformarla en puro deseo, porque justamente cuando yo insisto en el deseo de identificación, estoy tratando de dar un paso más allá, de trascender una mirada que uno tiene a veces sobre la obra de Freud, donde él dice que la investidura libidinal, la investidura pulsional, se transforma después en identificación, y donde el sujeto le dice al ello, así como amabas al objeto, así me puedes amar ahora a mí mismo. Y ahí sobre eso fundamenta la identificación secundaria y todo. Pues yo planteo que esta formulación no nos sirve, que tenemos que ir más allá, que hay que trascender la identificación secundaria, que hay que pensar en la desidentificación en términos de transformar la insistencia pulsional de satisfacción en un puro deseo de imposibilidad. El texto de Borges que quiero tratar es el texto de un poema maravilloso que se llama El otro tigre. Si me permiten, voy a leer un poquito de este poema. Borges dice: pienso en un tigre. La penumbra exalta la vasta biblioteca laboriosa y parece alejar los anaqueles, fuerte, inocente, ensangrentado y nuevo. En su mundo, esto está puesto entre paréntesis en el poema, en su mundo no hay nombres, ni pasado, ni porvenir, solo un instante cierto. Cunde la tarde en mi alma y reflexiono que el tigre evocativo de mi verso es un tigre de símbolos y versos, una serie de tropos literarios y de memorias de la enciclopedia, y no el tigre fatal, la asiaga joya. Al tigre de los símbolos he opuesto el verdadero, el de caliente sangre, el que diezma la tribu de los búfalos, pero ya el hecho de nombrarlo y de conjeturar su circunstancia lo hace función del arte y no criatura viviente de las que andan por la tierra. Entonces buscaremos un tercer tigre. Este será como los otros, sin embargo, una forma de mi sueño, un sistema de palabras humanas y no el tigre invertebrado, que más allá de la mitología pisa la tierra. Bien lo sé, dice Borges, pero algo me impone esa aventura indefinida, insensata y antigua, y persevero en buscar por el tiempo de la tarde el otro tigre, el que no está en el verso. Como si la identidad solamente pudiera ser, y esto me parece que es el punto importante, en el sitio en que ni siquiera se plantea como tal. Vuelvo al tema de como la cuestión del ser, donde uno es a condición de no planteárselo, no preguntarse por él, porque cuando el planteo ocurre, y yo digo que no puede ser de otra manera, en el sujeto humano que habla, se encuentra con el dilema tremendo de que o encuentra a un tigre sin identidad o a una identidad sin tigre. ¿Entienden lo que les quiero decir? Pero ¿qué sería un tigre sin identidad? ¿Sería un tigre? ¿Y qué sería una identidad sin tigre? Sería una identidad. Por eso Borges destaca la problemática interminable
de buscar al otro tigre, el que no está en el verso, pero la destaca como que, y esto creo que tiene que ver con el trabajo analítico, como una aventura indefinida, insensata y antigua, porque el tigre que busca jamás podrá ser encontrado después de la palabra por nombrarlo, porque el objeto de referencia queda siempre desplazado y perdido, evidenciando que siempre se habla de aquello que no se puede terminar de decir y que no se detiene en ninguna determinación ostensiva. Una de las preguntas de los comentadores era, entonces no hay nada a que agarrarnos. ¿Cómo se agarra uno estos pacientes? Bueno, se agarra como semblante, evidentemente. Lo que pasa es que uno no debería olvidarse del inconsciente, que el semblante no es algo sustancial, que es un semblante de un abismo, que el inconsciente es significante. ¿Y significante qué quiere decir? Deseo y castración, que no hay nunca realización estructural de eso que nos sirve como semblante en un momento de la vida. Eso es lo que me hace decir finalmente, por eso quiero terminar un poquito, de que eso me hace decir de que todo el trabajo analítico en mi manera de pensar, y aunque sea difícil de concebirlo, gira alrededor de un tipo de dirección de la cura donde me gustaría plantear que se trata, ¿no?, de que un sujeto deje de ser lo que no se fue, lo que nunca fue, lo que nunca fue, lo que no se fue, para llegar a ser lo que nunca podrá llegar a ser. El concepto de identidad expresa algo que no puede expresarse mediante lo que el concepto de identidad designa, lo mismo que decía Wittgenstein de la palabra. Por eso destaco que la identidad es el ornamento de una nada, y lo trágico de la identidad y la identificación adviene cuando la nada central, la excavada por la represión primaria, intenta cosificarse y sustancializarse. Cualquier identidad o identificación que sea incapaz de dialectizar el ornamento con la nada, ciega su imposibilidad y da lugar a la desgracia de todos los fundamentalismos y absolutismos, en que la razón de la palabra, del verso, se hace mortífera estatua porque no deja vacío el lugar de la imposible verdad. Quiero parar aquí. Bueno, muy culminante. Entonces, Luis, ¿tendrías algo para agregar a esto que acaba de decir Jaime? No, digamos, diría como un resumen, me parece que lo que él trae de Wittgenstein y de Borges confluyen en esta idea central de la pérdida del referente, digamos, ¿no? Es decir, de que el nombre mata la cosa, como se dice. Exactamente. ¿no? Y que la identidad como imposible es la identidad de la palabra con la cosa, justamente, ¿no? Y termino con esto como para, tal vez va a quedar como imposible, ¿no? Como bien dice Jaime, la respuesta respecto de las preguntas, pero hablando de esta nada central, ¿no?, que traía Jaime, me parece interesante pensar por qué Lacan se le ocurrió introducir la topología justamente a raíz de la identificación, ¿no? De la insuficiencia del modelo del círculo o de la esfera, de la intuición, de la mera intuición del adentro afuera, que es insuficiente para pensar la problemática de la identificación. Nada más por ahora. Bueno, una de las cosas que a mí me sugirió, escuchándote recién, Jaime, también, es me parece que esta propuesta de reforzar lo ubicuo del sujeto. Lo que pasa es que lo ubicuo uno podría pensarlo solo espacialmente, y la pregunta que me parece que surge a partir de Borges es, ¿y temporalmente? ¿Hay ubicación temporal para el sujeto? Jorge, ¿vos tenés algún comentario? Perdón. No, está bien, contesta. No, bueno, este es un tema muy interesante, ¿no?
También la ubicación temporal del sujeto es un perpetuo duelo, salvo que uno niegue el pasado, el presente y el futuro como una dialéctica y se quiera constituir en un perpetuo presente, que es otra de las formas de realizar el incesto. En un trabajo que va a publicarse dentro de poco en una revista de FEPAL sobre la transitoriedad, justamente yo insisto en este punto, de que lo que quiero marcar es que cualquier culminación, cualquier fantasma de realización tiene algo de cualidad incestuosa y atenta contra la humanidad de la civilización. O sea, nos animaliza como sujetos. Y la forma de desanimalizarnos. Yo, por ejemplo, creo, Mirta, siguiendo tu pregunta y siguiendo las consideraciones que han hecho los comentadores, que uno de los riesgos muy grandes de la cultura nuestra es la animalización del sujeto humano y la humanización del sujeto animal, que yo creo que no hace ningún favor ni a los animales ni a los humanos. Creo que romper la diferencia constitutiva entre lo animal y lo humano es algo que atenta contra la civilización. Y paradójicamente yo me doy cuenta que en nuestros momentos actuales de civilización se propende mucho a un querer igualar lo animal y lo humano, con pretextos de caridad animal, con pretextos de bondad, con pretextos de que tenemos que poder descubrir qué identidad hay entre el animal y el humano. Y bueno, por supuesto que el amor a los animales y la caridad a los animales me parece algo de un enorme valor, de una gran ternura, etc. Pero eso no implica que no establezcamos esa figura de separación fundamental, ¿no? El hecho de que el ser humano pueda vivir una perspectiva de pasado, presente, futuro, ¿sí? Y no constituir un presente perpetuo, que es tal vez lo que constituye el mundo temporal animal, a mí me parece que es fundamental. Y querer instituirse en ese presente perpetuo es lo que hace también que uno quiera construir una identidad o una identificación determinada, ¿verdad? Luis hablaba de la palabra mata la cosa. Yo creo que definirse uno con una identidad o con una identificación determinada mata la vida del propio sujeto, ¿no? Por eso hablo de semblantes y utilizo ahí conceptos de Lacan, evidentemente. Me gusta mucho lo que dijo Luis sobre todo el tema de la topología. Es que a mí Lacan me gusta siempre volviendo a Freud desde Freud. A mí me gusta redescubrir en Freud muchas cosas que después Lacan ha dicho. Yo, por ejemplo, creo que si uno relee el capítulo 7 de la identificación de psicología de las masas y análisis del yo y el capítulo 3 del yo y el ello, creo que va a encontrar maravillosamente descriptas las cosas que después en Koyev Hegel aparecen y que son cosas que después tomó Lacan. No para desvalorizar a Lacan, yo creo que Lacan ha hecho una obra maravillosa, pero sí para poder no perderse los fundamentos de todo este pensamiento, que yo creo que son fundamentos freudianos y que Lacan nunca tampoco dijo que no lo eran, porque él siempre hablaba de su retorno a Freud. Por eso me interesa entrar en Freud y decir que esta concepción de la desidentificación es realmente algo que está en los textos freudianos de una manera radical, si uno los relee, por lo menos con la lectura que los trato de releer. Tú mencionaste, Mirta, un artículo muy interesante, el de Willy Baranger, los Goldstein, que creo que tiene muchísimo valor. Ese artículo a mí me interesó muchísimo en su época. Bueno, yo estudié mucho con Willy, trabajé mucho con Willy,
Cuando fui presidente de la APA fue en gran medida gracias al apoyo de Willy Baranger, y Willy Baranger para mí fue un maestro al que respeto, al que añoro. Siempre me ha gustado muchísimo. Y me ha gustado porque nunca pareció ni un didacta, no pareció nada de todo eso. Era un ser humano que sufría, que pensaba, que planteaba cosas. Y ese trabajo me pareció un trabajo de mucho valor. Pero pienso que habría que trascenderlo incluso, porque aún en ese trabajo se plantean cosas como la diferencia entre lo que llaman las identificaciones normales y las otras. O sea, lo que yo quisiera es poder hacer desaparecer el concepto de lo normal o lo patológico, sino que se pueda hablar de la identificación y la identidad más como deseo, que lo que en la cura tiene que desanudarse es el deseo de la identidad, y no la identidad o la identificación como un control de calidad, como algo que tiene que mejorar, como algo que tiene que realizarse. Por ejemplo, antes hablaba en Wisdom de identificaciones orbitales y nucleares, identificaciones simbólicas, identificaciones imaginarias, proyectivas o introyectivas. Bueno, todo eso en la cura me parece interesante tomarlo como conceptos teóricos, pero creo que el riesgo es creer que hay una normalización identificatoria, y los analistas no deberíamos jamás pensar en normalizaciones identificatorias, que lo normalizador de la identificación es que la identificación sea puro deseo, una nada negativizadora y negatriz. Cuando deja de ser puro deseo, se transforma en semilla de lo patológico. Paro aquí. Bueno, Jorge, escuchamos 3 o 4 preguntas y después te dejo a vos hacer un comentario, así hacemos intervenir y dialogar al público también, y vos vas a tener también más cosas para aportar. Laura. Bueno, hay muchísimas intervenciones del público, pero bueno, voy a empezar por un comentario de Jorge Catelli, que dice: ante todo, el enorme agradecimiento a Jaime Spilka por la riquísima conferencia y a la mesa por los señalamientos y aportes. Me interesaría plantearle al doctor Spilka una temática trabajada en nuestro medio por Jorge Vinocourt y luego retrabajada por quienes seguimos avanzando con el tema. ¿Cómo ve el fracaso de la identificación en términos de lo que en cierto momento Freud, bajo las influencias de Abraham, considera que se da como incorporación oral? ¿Podría ser un anclaje la introyección como un bastón del superyo y un modo fallido de la interpretación como trabajo psíquico? Me interesaría mucho conocer la lectura posible del doctor Spilka. Amalia Sochi dice: en la observación clínica, como ve al paciente que se presenta como soy todo hombre y mujer, trasvestido que conserva sus genitales masculinos, hay un doble vínculo y entramos en el terreno de la psicosis. Liliana Polaco dice: Luis, creo que tu aporte coincide con Jaime en cuanto a la identificación primaria y con respecto a la secundaria. ¿Qué tomamos a través del síntoma? Quizás así entra en el dispositivo analítico entre los significantes de la demanda. Silvia Dupuy dice: muy interesante la imposibilidad de decir la palabra y su relación con la poesía. Elina Bechler dice: el tigre está siempre en otra parte. Kundera Dixit. Imposible parte, dice Jaime. Miriam Rudaev dice: ¿cuánto para pensar sobre identidad de género? Bueno, si quieren paro acá. Tengo más preguntas, pero les dejo un rato. Ok, Jorge, te doy a vos el comentario y después a Jaime. Bueno, en principio es bastante difícil hacer un comentario después de escucharlo a Jaime y haber escuchado Los dos tigres, el poema que nos trajo, ¿no?
O sea, la posibilidad expresiva de Borges es difícil de intervenir después de eso. Yo quisiera señalar esto, tomar algo que vos trajiste, Mirta, que es respecto a la temporalidad, ¿no? Y ver la identificación, obviamente no como sustancialización o como desarrollo, sino justamente en su devenir. Y ahí sí entra el factor tiempo, como búsqueda, como devenir, ¿no? Que me parece que sería interesante pensarlo en esos términos, ¿no? La otra tiene que ver con la pregunta que acaban de realizar, que tiene que ver con las identidades de género. Y con cierta situación de plantear que, por ejemplo, que un chico de 8 años diga quiero ser mujer, bueno, se lo tome como lo que es, como lo que dice. Y que su ser esté jugado justamente en ese decir, ¿no? Me parece que lo que nos trae Spilka justamente cuestiona otorgar identidad a esa palabra, ¿no? A ese decir. Y no preguntarnos qué quiere decir con eso que está diciendo. Lo cual es quedarnos con aquello que es consciente y no interrogarnos acerca de la expresión inconsciente que este enunciado trae, ¿no? Bueno, el otro tema que me parece que es interesante es el tema del nombre propio, que solamente quiero subrayarlo, ¿no? Esta paradoja de que el nombre propio es, en principio, lo más ajeno que tenemos, es parte de la paradoja de la identidad, ¿no? Y de la identificación. Bueno, pararía aquí. Bueno, me parece que está surgiendo cosas muy interesantes para seguir con el diálogo. A mí se me ocurre que hay un problema temporal en relación a las identificaciones. ¿La identificación primaria es cronológicamente siempre primaria? Digo, el problema del tiempo alude también a cómo nosotros cronologizamos las identificaciones y si las seguimos manteniendo de una manera ordenada, ¿no? Del antes al después. Esto me parece que también es una pregunta a poner en cuestión. Dio Bleichmar, en relación a cómo se construyen los géneros, dice que la primera diferencia que el niño encuentra, ¿no? Por lo cual empieza a constituir su género, es en el lenguaje. Mamá, papá, nene, nena. Y respecto de esto que vos traías, Jorge, el nombre propio, bueno, Lacan justamente una de las propuestas del fin de análisis es como ¿qué hace uno con su nombre propio, no? Que si bien es del otro, entonces, ¿cómo se apropia de su nombre propio? ¿Qué pensás, Jaime, en relación a esto que estamos hablando? Pienso, Mirta, que eso que planteas de lo primero, que nosotros creemos que decir primario es lo primero, es un punto muy, muy importante, es un error muy, muy grande. Creer que lo más profundo es lo primero en el tiempo, y lo más profundo y lo primero puede ser Nachträglichkeit, que la retroactividad hace que algo sea lo primero. Por ejemplo, represión primordial o represión primaria, en sí mismo uno podría decir que es una cadena de resignificaciones a posteriori del establecimiento de la represión secundaria.
Lo mismo podemos decir respecto a la identificación primaria, que llamamos identificación. Por eso, la pregunta que hizo, creo que Jorge, ¿no?, sobre el tema de la incorporación oral, etc. Nosotros llamamos a veces identificación a cosas que yo diría que son previas a la verdadera cuestión de la identificación. Por ejemplo, la incorporación canibalística, uno puede considerarlo como identificación primaria, pero en realidad es una negación del impas de la identificación. Es un querer hacer predominar la realización pulsional a toda costa, ¿no? Y justamente nosotros, yo al menos, siguiendo el texto de Freud, quiero decir que identificación primaria es totalmente lo que se concibe a partir del padre ideal en el momento de la prehistoria del Edipo, como dice Freud en el texto. Como que las incorporaciones canibalistas no son las que podemos postular como la ética de la identificación, que tiene que ver con la creación del superyo, ideal del yo, y con toda la estructuración del Edipo, sino que son, yo diría, formas casi de identificación animal, formas que en Hegel-Koyev sería el sujeto desea la cosa y se transforma en la cosa. Mientras que nosotros justamente hablamos de identificación como imposible y como teniendo que sustentarse en el deseo de una identificación, justamente en la lejanía de la cosa, en la hominización, en la imposibilidad. Que lo más profundo no es primero, es un punto importante en el tiempo, ¿no? Nosotros a veces nos equivocamos y tenemos una cierta inversión y empirización de los tiempos de determinación, ¿no? Creemos, por ejemplo, que si el niño al principio tiene que mamar la teta, que eso es lo que sustenta todo su psiquismo, cuando en realidad podemos pensar que el psiquismo se sustenta a posteriori de toda esta intervención ética que la estructuración edípica implica. Pero creemos que lo primero es lo primero que pasó, aunque en realidad lo primero es la estructuración edípica que hace que algo sea después en el a posteriori lo primero. Esto es un error de nuestro pensamiento muy importante, porque en realidad esto da lugar a que incluso en la cura busquemos cada vez cosas en los más primeros momentos o incluso antes de los primeros momentos. Ustedes saben que en la Argentina, y conocen muy bien, yo mismo trabajé mucho en los primeros momentos de mi formación, la importancia del psiquismo fetal, lo que introdujo Laskowski, pero que son consecuencias de olvidarse a veces de la importancia de la estructura antes de la cronología de los sucesos, ¿verdad? Y esto es muy importante no perderlo de vista, porque la dirección de la cura es muy distinta si nos olvidamos de la cronología empírica de los sucesos y pensamos en la estructuración que hace que los sucesos adquieran valor o adquieran significancia, ¿no? Eso sería una primera respuesta a lo que tú dices, ¿no? Sí. Bueno, Laura, ¿tenés más preguntas? Seguramente tenés muchas. El micrófono. Tengo muchísimas preguntas, pero además de preguntas, muchísimas felicitaciones y agradecimientos. Pero bueno, voy a retomar algunas preguntas. Silvia Dupuy dice, palabra poética es la palabra quizás más viva. Una palabra en ciernes, en presente continuo, que siempre está siendo y no acaba de ser. Ana Rosenfeld dice, muchísimas gracias Jaime Spilka por tus aportes que nos abren tantas reflexiones sobre nuestra metapsicología. Tu idea sobre la animalización del humano y la humanización de lo animal me parece brillante. Norma Cavalieri
dice, muchas gracias por el tema de pensarle de la identificación y desidentificación del lado del deseo y no desde la normalización o patológico, para seguir pensando. Yo Bueno, agradezco mucho todas estas consideraciones. Yo las comparto plenamente y me gustan mucho. Todo lo que acabas de nombrar, yo diría que van en la línea de lo que en mi trabajo intento de verdad tratar de esclarecer. Me gusta mucho lo de la palabra poética que dijo Dupuy, creo, ¿no? Me gusta mucho todas las consideraciones que aparecen después sobre la ratificación de este tema de cuidado con confundir lo animal y lo humano. Eso no quiere decir que nuestra animalidad tiene que ser desechada, ¿no? Pero en realidad no debemos pensar ninguno de los temas que están en juego en el psicoanálisis desde una mecánica animal, porque justamente este es el punto que nos diferencia y que nos permite una intervención en lo subjetivo del otro. Si no, no tendríamos nada que decir ni nada que hacer, la verdad. Sí. Luis, ¿tenés algún comentario? ¿Querés agregar algo? Prende tu micrófono. Ahí está, gracias. Dos cosas muy breves. No me acuerdo quién preguntó o surgieron preguntas en relación al fracaso de la identificación. Me parece interesante pensarlo en términos de que el fracaso no nos haga creer que existe su antónimo, es decir, el éxito de la identificación en el sentido del logro de la identidad. Más que fracaso, yo prefiero hablar de identificación fallida y que no puede ser más que fallida. Sobre todo hablando de identidad de género, ¿no? Que es, yo diría, como dice Jaime, esencialmente un semblante, un como sí. Claro. Última cuestión, porque me acordé de algo que, escuchando a Jaime hablando de Willy Baranger, recuerdo de mi experiencia estudiando con Willy que a él le gustaba recordar una frase de Lacan, del Seminario 11, que dice: el estatuto del inconsciente es ético. ¿No? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el analista es el responsable ético de la existencia del inconsciente. Si el analista no cree en el inconsciente y no lo interpreta, no hay inconsciente. Y cito aquí el nombre de uno de los textos de Jaime, que es justamente creer en el inconsciente. Nada más. Yo te agradezco mucho lo que dices, Luis, te agradezco mucho. Lo de que el inconsciente es ético, efectivamente. Yo a la primera persona que oí que lo manifestara con esa claridad fue a Willy Baranger, y a mí me dejó muy impactado, ¿no? Y justamente es lo que me llevó a querer entender mejor qué quería decir eso, y entonces me construí una fórmula que decía algo así como: el inconsciente es ético porque el inconsciente no podría darse si no hubiera una construcción paradojal donde lo que llamáramos un bien natural no se transformara en un mal moral. Por ejemplo, el bien natural, que sería la realización incestuosa, es un mal moral. Y si no hubiera un mal natural que construimos, que se transforma en un bien moral. Entonces, me permití entender la cuestión de por qué el inconsciente fundamentalmente es un órgano ético, por la construcción de esa paradoja, donde un bien natural se transforma en un mal moral y un mal natural se transforma en un bien moral. Y que toda la vida estamos arrollados por esa paradoja ética y lógica, que es la del bien en el mal y el mal en el bien, que el Edipo nos lleva a esto y no nos permite nunca resolverla, y que cuando queremos resolverla, igual que la identificación, ahí es donde fallamos, ahí es donde aparece la patología, ¿no? Bueno, Jorge, tenés un minuto. ¿Querés decir algo más? Si no, vamos cerrando.
Tenés que prender tu micrófono. En realidad hay mucho para decir, me parece que son muchas las cosas que se trajeron. Yo quería retomar la importancia que tiene todo esto que nos trae Jaime respecto a los discursos totalitarios, abarcadores, ese lugar de verdad que ya nos alertara Freud, ¿no? Esta concepción de generales del universo, cuando Freud habla de esto, y el retorno continuo. Por eso me parece que el trabajo de deconstrucción es un trabajo permanente. Siempre vamos a tener que deconstruir el lugar donde estamos parados y encontrar justamente, seguramente nos vamos a parar en otro lugar que vamos a pensar que es el lugar de verdad, pero poder deconstruirlo constantemente, ¿no? Jorge, lo que tú dices es muy importante. A mí me parece muy importante que tú insistas en este punto, porque como tú dices, Freud fue el que estableció todo esto, y sin embargo a veces en la teoría o en la cura, en la dirección de la cura, nos olvidamos de eso, como que quisiéramos construir totalidades, logros, sustancializaciones, cosas sólidas dentro del sujeto, y tal vez habría que restituir que somos psicoanalistas, que analizamos, que deconstruimos, que no construimos, que en cierto modo cualquier construcción sería siempre un poco del terreno de la impostura, que cuando nos construimos y nos realizamos, no tenemos que olvidar el inconsciente, que si nos olvidamos del inconsciente somos impostores que nos olvidamos de la mentira que hay en nuestra construcción, que si recordamos al inconsciente somos impostores absueltos de alguna manera. Me gusta mucho que tú insistas en ese punto, Jorge, me parece muy importante. Sí. Bueno, tenemos que cerrar porque estamos ya pasados de la hora. Yo para hacer un cierre abierto, quiero decir, primero agradecerle a Jaime, a Luis y a Jorge, y voy a hacer el trabajo que se tomaron, ¿no? De lectura, Jaime de traernos sus ponencias y Jorge y Luis de lectura de los trabajos que nos mandó Jaime. Y para cerrar de una manera abierta, escuchándolos, se me ocurrió una pregunta que obviamente no se va a contestar hoy, esperemos poder tener otra oportunidad, y es, ¿no habrá que revisar el concepto psicoanalítico de escritura, del inconsciente como escritura? ¿No hay algo de lo ya escrito en esa concepción? Lo dejo para pensar y esperemos poder armar otra mesa para poder resolverlo. Les agradezco muchísimo. Gracias, Jaime, por estar aquí en Buenos Aires con nosotros, aunque sea desde Madrid. Gracias, Jorge. Gracias, Laura. Gracias, Luis. Sé que tenés, Luis, un último comentario. Si es un segundo, te dejo. Si no es un segundo, no. Prende tu micrófono. Es un segundo, relacionado a lo que decía Jaime, justamente a partir de lo que decía Gorodorkin, ¿no? El énfasis que hace Freud entre el análisis y la síntesis, ¿no? Justamente que la tarea del analista es el análisis, es decir, separar en partes. Y la síntesis, dice Freud, queda siempre del lado del paciente, no del analista. Exacto. Nada más, agregar eso. Bueno. Muchas gracias a todo el público que nos estuvo siguiendo por Facebook, a todos aquellos que preguntaron, hay que animarse a preguntar. Claro. Así que muchas gracias y seguimos, estamos todavía en carrera, el simposio termina mañana a la 1:30 del mediodía. Gracias, hasta Mirta. Entonces. Gracias a ti, gracias a los comentadores que fueron exquisitos, gracias al público que participó. Y para mí fue un placer enorme y una gran emoción estar en Buenos Aires tanto tiempo después.
Bueno, gracias a Gracias. todos. Gracias a Cerramos. Chao. Chao. Gracias, Laura. Gracias a todos. Hasta Gracias. luego. Gracias.